Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Pues un cordial saludo, mis amigos, para todos ustedes en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Y hoy se encuentra conmigo David, que viene con mucho gusto para compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor y aparte una buena enseñanza de experiencias de vida que podemos estar pasando en estos momentos. Y siempre hay que estarnos preparando, tener un tiempo especialmente para Dios, un tiempo para nosotros también. Cómo hemos reflexionado, cómo hemos aprendido, cómo voy en el caminar al encuentro de Cristo. No quedarnos atrás, sino hay que caminar. Hay que levantarnos y ponernos en las manos del Señor. Bienvenido nuevamente, David, a este bonito programa Testigo del Poder de Dios, que me da mucho gusto seguir con esta misión, con este compromiso y poder seguirle sirviendo al Señor. Y todo esto es para darle la gloria a Dios Padre, porque por medio de este programa tratamos de transmitir el mensaje de la palabra del Señor, a transmitir esa semilla, a sembrar esa semilla. Lucas 8:11, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra del Señor. Entonces vamos a darle la gloria a Dios por medio de este programa, por medio de este momento que vamos a transmitir la palabra del Señor. Romanos 10:25 dice, gloria se ha dado al que tiene poder para reafirmarlos en el evangelio que anuncio y en la proclamación de Cristo Jesús nuestro Señor. Así es, pues vamos a proclamar de aquí el evangelio y transmitir ese mensaje para todos ustedes. Espero que estén listos con su corazón para recibir esa semilla y su mente para recibir también esa semilla, porque en Hebreos hay un pasaje que dice, mientras no cambie tu manera de pensar, no va a cambiar tu manera de vivir. Entonces hay que tratar de llenar también nuestra mente, nuestro cerebro, de cosas bonitas del Señor, pensamientos bonitos, versículos, capítulos, alabanzas, todo lo bueno para darle la gloria a Dios. Bienvenido, David, nuevamente a este bonito programa Testigo del Poder de Dios y por seguir con esa misión, con ese encargo, porque todos tenemos un encargo. Como dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, gracias doy al que me da la fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, por la confianza que tuvo al hacer de mí su encargado. Entonces, la confianza que tuvo el Señor en mí, fíjense, del encargo que tengo, pues yo le agradezco a Dios y le estoy dando la respuesta. Bienvenido, David. Pues buenas noches, muchas gracias, Memo. Buenas noches, mis hermanas y mis hermanos, donde nos escuchen, donde nos ven. Pues Dios nos bendice y nos bendice abundantemente. Derrama en cada uno de nosotros, así como dice Memo que Él está agradecido. Yo estoy agradecido por esta noche. Estoy agradecido por lo que Dios me da, por lo que Dios me ha dado. Y sobre todo, Memo, algo que agradezco mucho, por lo que Dios no ha permitido. Me encanta, siempre lo digo, gracias Dios por lo que en mi vida no has permitido. Porque luego siempre está su mano en la vida de cada uno de nosotros. Antes de estar aquí, estuvimos en el mundo, mis hermanas, mis hermanos, tuvimos una conversión y es una conversión diaria. No nos hemos alejado de la mano del Señor. Queremos, con todas nuestras miserias, nuestros defectos, queremos seguir sirviéndole. El servidor, dice la palabra, a ver, Memo, si te voy a poner un apuro, porque dice la palabra que ya no los llamaré siervos, ¿verdad? Dice la Escritura, los llamaré amigos. Y así quiero ser yo, Memo, que me llamen amigo de Jesús, porque el amigo entra a la casa del Padre y de la mano, tomado de la mano de nuestro Señor Jesús, la intercesión de María Santísima, entrar a la casa del Padre para mí sería maravilloso. Le doy la gloria a Dios, estoy muy contento. El Señor no se deja ganar en generosidad. Y platicando con Memo, los comparto, mis hermanas, mis hermanos, que le digo a Memo, ¿qué le parece, Memo, si platicamos del tercer tema del querigma? Deberíamos de haber empezado con el primero, que es el amor de Dios.
el tema nos dice todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, que nos amó, que todo esto que vemos, dijera San Ignacio Loyola, todo lo creado es un medio, pero no es el fin es Jesús. El fin es el Padre, el fin es el Espíritu Santo. Y entonces y el segundo tema, pues como un preámbulo sería el pecado, ¿no? Y en el querigma nos hablan cómo nuestros primeros padres espirituales, Adán y Eva, en desobediencia a lo único que Dios les dijo que no hicieran, lo hicieron. Y pues ahí nos vemos reflejados cada uno de nosotros. No hagas esto y haz de cuenta que nos dicen, hazlo. Y es el pecado el que haciendo un pequeño preámbulo al tema, el pecado es el que nos alejó de Dios. Y somos nosotros mismos que nos hemos alejado, a veces hasta por la simpleza de una flojera, de un no quiero ir, de más al ratito. Entonces Dios, que nadie le gana en misericordia, cada momento Memo nos está llamando hoy me llamó a través de Memo, aquí estoy en la radio y estoy, mis hermanas, mis hermanos, diciéndoles que este Dios que tenemos nos ama y después de ese pecado tan tremendo que es una división, pasó un caos. Igual si Memo lo quiere para otro programa, nos aventamos otro tema del querigma, pero creo que en el tiempo que hemos estado viviendo, la mejor noticia de todas Memo, es que Jesús es la salvación, que Jesús ha venido a salvarnos, que Jesús significa salvador de hombres, el Emanuel, el Dios con nosotros. Y nos dice la Escritura en Juan 3:16, un capítulo y versículo muy conocidos por muchos de nosotros, que tanto Dios nos amó que nos entregó a su único Hijo para que todo el que creyéramos en Él no nos perdiéramos, hermanos, sino tuviéramos vida eterna. Y yo digo, tanto me ama mi Padre Dios que me envía a su Hijo. Me envía a su Hijo para que yo crea en su palabra y a través de esa palabra un día vuelva yo a regresar del lugar donde yo salí, de la casa del Padre. Y empezando así, después en este reconciliar que el Padre hizo para nosotros, nos encontramos también en una cita bíblica, Memo, que es Filipenses 2, 7, 11, y la tengo en el celular porque no me traje los lentes, y aquí están más grandes. Que a esta cita bíblica se le conoce, Memo, como la kenosis. Es una palabra especialmente para nuestro Dios. Dice, la voy a leer del 6. El cual dice, siendo de condición divina, no retuvo debidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. No, pues es un escándalo para en aquellos entonces, cuando apenas iba a ser el credo. Ahora sí que los griegos mismos se escandalizaban, ellos que creen tanto en esas deidades, ¿no? Como que un Dios se va a despojar de ese poder, de esa magnanimidad. Y en cambio, es lo que más, el Señor Jesús, lo que más nos atrae siendo de condición divina, se hace igual que nosotros, pero en Romanos dice, excepto en el pecado, en todo excepto en el pecado. ¿Para qué? Para reconciliar la parte divina con la parte humana. Y aquí podríamos entrar hasta en teología, porque les comentaba yo a los niños, Memo, ¿por qué Jesús es Dios? Les decía, y los padres de la iglesia, allá en aquellos entonces, Nicea, Concilio 325, llegaban a una palabra que decía hipóstasis, Memo, que es que Jesús tiene la naturaleza divina y Jesús tiene la naturaleza humana sin mezclarse. Y gracias a que ese hombre santo tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, y conforme a la voluntad de su Padre, Memo, se entregó por nosotros.
Me amó, dice Pablo, dice, me amó y se entregó por mí. Y qué hermoso sería, mi hermana, mi hermano, decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Me amó y se entregó por mí. Se ha despojado de todo, mi hermana, mi hermano, por ti, por mí, por nosotros, porque nos ama, para hacer la voluntad de Dios y reconciliarnos. Porque Papá Dios dijo allá en Génesis, dijo a la serpiente, le dijo que de la mujer nacería el vástago que le pisaría la cabeza. A eso se le conoce como el protoevangelio. Dios Padre promete la salvación y la reconciliación. Por eso nuestro Señor Jesús viene de parte de la Divina Trinidad, de la Santísima Trinidad, Memo, a reconciliarnos con el Padre. ¡Qué hermosura, Memo! ¿Cómo ves tú? Pues mira, así como ahorita nos estás compartiendo desde el principio que nos hablabas de Juan 15:15, ese pasaje donde dice: a vosotros ya no les llamo servidores, porque un servidor no conoce lo que hace su patrón. Yo les llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ahora somos amigos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido todo lo que aprendimos de mi Padre, como dice. Ahora también nos hablas de, dice, me amó y se entregó por nosotros. Sí, claro, y lo hizo por amor. Juan 15:13 nos dice, no hay amor más grande que es dar la vida por sus amigos. Fíjate, en este pasaje vuelve a decir la palabra amigo, y en el anterior, en Juan 15:15 también, que dice: a vosotros ya no les llamo servidores, porque un servidor no conoce lo que hace su patrón. Yo les llamo amigos. Fíjense, ¿dónde se encuentran los amigos de Jesús? En Juan 15:13, no hay amor más grande que es dar la vida por sus amigos. Pero también nos hablas de la flojera. ¿Cuántos de nosotros, caray, estamos con esa flojera que no queremos comprometernos, no queremos darle una respuesta al Señor y estamos dejando pasar el tiempo? Pasar estos momentos tan grandes que podemos aprender, podemos caminar con Jesús, pero por flojos, pues hay que hacer un lado a la flojera. Proverbios 6:9 dice: flojo, ¿hasta cuándo vas a seguir acostado? ¿Hasta cuándo por fin te levantarás? Pues hay que levantarnos y ponernos en las manos del Señor, porque también nos hablaba David del pecado. ¿Y pues qué es el pecado? El pecado es todo lo que está en contra de Dios. Y el Señor nos está esperando. El Salmo 55, versículo 23 dice: descarga en el Señor todo tu peso, porque Él te sostendrá y no permitirá que el justo se hunda. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y lo mismo te dice en Hebreos, en Hechos 3:18. Como dice, espérame, ya se me anda olvidando. Hebreos, ay, caray, se me fue este pasaje. Hechos 3:18, ay, caray, se me olvidó, fíjense. Lo traía en la mente y se me fue. Pero el pecado es lo que está en contra de Dios, y ustedes lo conocen. Y tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Deuteronomio 30:15 dice: mira, hoy pongo delante de ti la vida, el bien, la muerte o el mal. Pero si nos encargamos, si estamos cargados de pecado, pues hay que descargarlo, como dice en Mateo 11:28. Vengan a mí los que van cansados, que llevan pesada carga, que yo os aliviaré. Vamos a descargar ese rencor, ese odio, ese resentimiento, esa pereza que podemos traer y entregársela al Señor. Porque todo eso nos va a impedir darle una respuesta al Señor. Siracidas 2:11 dice: pues el Señor es ternura y misericordia, perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. La misericordia de Dios es muy grande. Así que yo creo que es para que tú tomes la decisión. Me levanto, hago un examen de conciencia y voy con el Señor para entregarle esta carga que
no me deja ser feliz, no me deja levantarme, no me hace sentir bien. Y sí, ocupas liberarte para sentir esa paz, esa tranquilidad y esa libertad, y vas a sentirte como una pluma liviana. Adelante, David. Pues así, mis hermanas, mis hermanos, después nos encontraríamos dándole sentido todavía con lo que ya dice Memo en Romanos 5, del 6 al 11, para que lo apuntes. En efecto, dice la Escritura en Romanos, en efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos salvos por él, salvos de la cólera? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, qué hermosa palabra, una palabra que nos reconcilia y que nos da la esperanza, para que ya no nos anden diciendo, hey, que son pecadores. No, el Señor nos ha liberado de ese pecado, de ese yugo de haber, que nos hacía, nosotros en la iglesia nos dicen que nacemos con el pecado original. Ese pecado que viene siendo la desobediencia y más íntimamente es nacer sin la gracia de Dios. Porque recordemos que Adán y la mujer o Eva fueron alejados, sacados del Edén. Entonces ya no tenía la gracia aquella que decía la Escritura, que todas las tardes Yahvé Dios bajaba y platicaba con ellos. Hoy viene el Hijo de Dios en Juan 3:16 para que creamos en su palabra, en su testimonio, en lo que nos dice. Y nos dice, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te dice, camina conmigo 2 kilómetros, camina 3. Mis hermanos, si estamos muy lejos de ese amor sin medida, ese amor que se da como Él ha dado hasta la última gota de su sangre. En este tema, Memo, nosotros tenemos que comprender lo que el Señor ya hizo por nosotros. Recibir la palabra y empezarla a transmitir, proclamar que somos salvos, que ya fuimos salvados por la sangre del Hijo de Dios. Que hemos sido liberados de ese yugo llamado pecado. ¿Y de qué nos salva? Pues de la muerte. Antes la Escritura dice que iban a los infiernos y hasta que nuestro Señor Jesús en la cruz muere, mis hermanos. Ahí dice San Pedro que bajó a los infiernos y luego Él es el primero en resucitar. Eso hablaríamos, un tema muy extenso. Pero en obediencia a Papá Dios, el Señor Jesús se ha despojado de todo. Nos sana, nos perdona. El Señor quiere hacer maravillas, hermana, en tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio. A veces nos sentimos tan culpables, tan vacíos de nosotros mismos, porque hemos querido llenar nuestra vida con las cosas del mundo. Y con una sola palabra de Jesús, como les dijo hoy en el Evangelio, vengan, los haré pescadores de hombres. Y Pedro, que reconoce el gran poder de nuestro Señor Jesús, le dice, aléjate de mí, no soy un pecador. Cayó a sus pies rendido. Pero ¿quién es digno, hermana? ¿Quién es digno, hermano? Si tienes un vicio que te sigue atormentando y atando y haciendo que tu familia esté esclavizada a través de ese vicio. El Señor Jesús te dice que murió por ti, que su sangre te libera, que su sangre te perdona, nos perdona a cada uno de nosotros. Es importante reconocer que soy
un hijo de Dios gracias al Hijo. Nos ha hecho hijos por el Hijo. Y eso es la mejor noticia de todos. Nos salva del pecado. Jesús dice en Juan 16:33, yo he vencido al mundo. Para que todo el que creamos en Él, mis hermanos, no nos perdemos, sino que tengamos vida eterna. Y aquí en Gálatas 5:1, para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Para ser libres, mis hermanos, el Hijo de Dios murió por nuestros pecados, se entregó por mí. Ya no vivo yo, dijera en Gálatas 2:20 también está esa cita. Porque me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo. Es el Señor, mis hermanos, que de una o de otra forma siempre ha caminado con nosotros. Y me encontré con esta cita bíblica que te la quiero compartir porque, híjole, te vas a gozar, te vas a llenar. Está en Nehemías. Es el capítulo 9, versículo 17. No quisieron oír, no recordaron los prodigios que con ellos hiciste, endurecieron la cerviz y se obstinaron en volver a Egipto y a su servidumbre. Pero tú eres el Dios de los perdones, clemente y entrañable, tardo a la cólera y rico en bondad. No los desamparaste, ni siquiera cuando se fabricaron un becerro de metal fundido y exclamaron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Grandes desprecios te hicieron. Tú en tu inmensa ternura no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos para guiarles de día por la ruta, ni la columna de fuego por la noche para alumbrar ante ellos el camino por donde había de marchar. Tu espíritu bueno les diste para distribuirles el maná, no retiraste de su boca, y para su sed les diste agua. Mis hermanos, nos ha sacado de Egipto el Señor para llevarnos a la tierra prometida. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es mi Egipto? O sea, ¿cuál es la tierra que el Señor nos ha prometido? Pues es vida eterna, mis hermanos. Ya hemos sido comprados y a alto precio a la sangre del Hijo de Dios. Jesús es la salvación. Jesús, simplemente en esta noche dile, Señor Jesús, no sé ni cómo hablarte. Pero si tú quieres, Señor, si tú solamente quieres, me puedes cambiar. Y quiero un cambio de vida en mi familia, en mi matrimonio. El Señor tiene el poder y lo quiere hacer. Pero le gusta al Señor que nosotros le hablemos. Anímate, hermano. Anímate a salir de tu Egipto. Anímate a romper ese yugo de pecado. Somos liberados. El Señor nos liberó para ser felices, para estar contentos, para amar, para perdonar. Pero hay que quererlo. Hay que pedírselo desde aquí de adentro. ¿Cómo ves, mi amor? Pues sí, mira, como nos dices de háblale al Señor. Y sí, tienes toda la razón. Hay que aprender a hablarle al Señor, no hay que tener miedo, hay que tener confianza. Hace 8 días, recuerden aquel pasaje cuando Jesús estaba dormido en la barca y estaba llenando de agua. Entonces fueron y lo despertaron y le dijeron, ¿no te importa que nos hundamos, que se está llenando de agua? Entonces despierta al Señor y dile cuál es el problema que tú tienes. Y Él te escucha, despiértalo. También nos hablas del pecado original. Y sí, todos nacemos con el pecado original. Salmo 51, versículo 7, pecador soy desde el seno de mi madre. Entonces, cuando recibimos el bautizo, quedamos limpios. Y al recibir el bautizo también, somos hijos de Dios. Y nos hablas también de recibir la palabra. Muchachos, si no aprendemos a recibir la palabra del Señor, se va a endurecer nuestro corazón. Si no aprendemos a recibir la palabra del Señor, nuestro corazón se va a ir haciendo como piedra, duro, duro, duro. Y eso es lo que pasa. En Jeremías 13:10 dice, y este pueblo malvado que no quiere escuchar mi palabra
y se deja llevar con su corazón endurecido en busca de otros dioses para adorarlos y servirlos. Entonces, el agua, la palabra del Señor es como agua. ¿Qué pasa en un lugar cuando le echas agua? Está la tierra blandita, pero hay tierras muy duras por falta de humedad. Entonces, recibe la palabra para que tu corazón no se endurezca y que no se vaya a hacer como piedra. Y luego nos dices de cuando les dijo pescadores de hombres. Así es. Pues igualmente a ti te está diciendo, síganme y los haré pescadores de hombres. Pero para seguir a Jesús, acuérdate, tenemos que dejar de las cosas de donde estamos agarrados. Porque en ese pasaje me gusta mucho porque dice, en Mateo 4 del 18 al 21 dice, Jesús caminando a orillas del mar de Galilea vio a dos hombres, a Simón llamado Pedro con su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban en la barca largando las redes. Jesús les dijo, seguidme y los haré pescadores de hombres. Ellos al instante dejaron la barca y la red. Y más adelante siguió caminando y vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban con su padre trabajando las redes. Y Jesús les dijo lo mismo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos dejaron todo, dejaron la barca, dejaron las redes, dejaron a papá. Y nosotros igualmente en ese llamado que el Señor nos hace, tenemos que dejar de donde estamos agarrados para poder seguir a Jesús. Y luego también nos dices ya les dije, de hablarle al Señor. Sí, pues hay que hablarle al Señor siempre en las mañanas, en las tardes, en las noches, a cualquier momento. Despiértenlo, así como cuando estaba esa tormenta y que Jesús dormía. Porque como les dije, a veces permitimos que entre la tristeza. Es como si fuera el agua. Va a entrar el resentimiento, la desilusión y nos vamos a ir hundiendo. Es una carga, por eso se hunden los barcos. Y nosotros, como les dije, somos un barco. Y si permitimos que entre el agua, pues nos vamos a hundir. Despierta al Señor y dile, Señor, me estoy hundiendo con mi soberbia. Me estoy hundiendo con mi ira. Soy muy corajudo, me enciendo rápido. Aquí con mis amigos soy bien curada. Y estoy en la iglesia y soy un ángel. Pero cuando estoy en la casa soy un cerillo, me prendo muy rápido. Entonces, entrégale al Señor todo eso para que no te hundas en esas cosas que no son agradables a Dios. Adelante, David. Pues empecemos con otra cita bíblica, Memo. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Mis hermanos, ahí en el querigma también hay un ejemplo muy sencillo y hasta simple, ¿no? Ponen el ejemplo de que, por decir, si tú y yo estuviéramos en un restaurante, ¿no? Y de pronto, comimos de más, o la cuenta es más cara, o simplemente estamos comiendo y de repente dices, pásame la cuenta, ¿cuánto es? Y ya te dice el mesero, no, ¿sabes qué? El señor que estaba allá ya pagó su cuenta, ya pagó tu factura, ya pagó lo que tú consumiste. ¿Cómo? Y pues te siente uno contento de que te pague alguien la cuenta, y si no tenías con qué pagarla, pues más contento todavía. Pues Jesús ya pagó esa deuda, mis hermanos. Dice que la clavó en la cruz. O sea, asumió mi pecado. Dijo, yo lo agarro como mío. Porque a veces, mis hermanos y mis hermanas, estamos siempre con un pecado recurrente y que está en el pasado y nos sigue correteando y a veces nos alcanza y nos sigue persiguiendo. Muchas veces ya hasta lo hemos confesado y ha sido perdonado, pero no nos la creemos y nos convertimos como en aquel hombre que le quitaron todas las cosas que le hacían daño, le pusieron en un costal, las tiraron para el mar y se fue hasta el fondo. Y este amigo ni siquiera sabía nadar y un día dijo, ¿sabes qué? No, yo no puedo. Estaba más a gusto con todas las intrigas, con todo el cochinero, la basura que iba agarrando, y aprendió a nadar y
Fue hasta el fondo del mar y se trajo otra vez el costal y lo seguimos cargando. Jesús, vuelvo a repetir, ya nos liberó, ya nos quitó toda atadura. Somos libres gracias a nuestro Señor Jesús. No aprendamos a nadar para ir por las cosas malas. Si ya pagó la cuenta ahí en el restaurante, adelante, empecemos a dar testimonio de un Dios amoroso, de un Dios que nos salva, un Dios que nos libera. Juan 10:10, ¿qué dice? Dice el Señor en Juan 10:10, yo he venido, dice, lo voy a leer para que no esté. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nos está pastoreando el mejor pastor. Él, si ve al enemigo, él va a entrarle con todo. Ha venido para que tengamos la vida y la tengamos en abundancia. Tan solo acerquémonos al sacramento de la reconciliación esta semana. Ahorita que están las indulgencias, busca ese templo donde tengan esa puerta santa y podamos confesarnos, tomar misa, comulgar y ofrecer nuestra comunión por las intenciones del Santo Padre y ganemos esa indulgencia para nosotros, esa indulgencia para las benditas almas del purgatorio. Ya empecemos también nosotros a ayudarle un poco a nuestro Señor Jesús. Porque si decimos, Señor, ¿y por qué está esto de pecado? ¿Por qué está estas cosas? ¿Qué has hecho? El Señor te va a decir, te hice a ti, Memo, te hice a ti, David, para que tú a través de tus miserias me vean a mí. El Señor Jesús nos ha mandado, vayan y hagan. No vamos a andar bautizando a toda la gente, pero sí les vamos a andar diciendo que tenemos un Dios que nos ha libertado. Un Dios que nos ama, que el Señor Jesús no se va a quedar con nada, que al contrario, de la mano de Él podemos entrar un día a la casa del Padre, Memo. ¿Cómo ves? Pues hay un pasaje que ahora escuché, también no lo recuerdo, pero es de la lectura de hoy. Y así como ahorita estás compartiendo, pues es de echarle muchas ganas, de trabajar, de servirle al Señor. Pero acuérdate que no tampoco es puro trabajar y trabajar, sino que Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, los llevó a un lugar, ¿para qué? Para tomar descanso. Entonces, ocupamos también descansar, tomar un tiempecito, ya que te recuperes de ese descanso, vámonos. Y aquí estoy, Señor, y voy de nuevo. Pero siempre con la confianza de que tú llevas la autoridad, llevas la libertad de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque le estás sirviendo al Señor. Y Él es el que te da esa fortaleza. Fíjate, este pasaje me gustó mucho y se los voy a compartir. Es en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8, fíjate lo que dice. No te avergüences del martirio de nuestro Señor. Ese pasaje me gustó mucho. ¿Cómo yo me voy a avergonzar del martirio de nuestro Señor si todo lo que hizo fue por todos nosotros? Ese capítulo me da más ánimo, más confianza, más coraje de seguir adelante y de seguir llevando la palabra del Señor. Y es para trabajar. Entonces dice, no te avergüences del martirio de nuestro Señor, ni de mí cuando esté preso. Más bien, como dice la palabra, híjole, dice, a ver, se los voy a decir, a ver si se me viene a la mente. Me lo estoy aprendiendo porque quiero prepararme con un buen tema, con este capítulo y otros. Dice, no te avergüences del martirio de nuestro Señor, ni de mí cuando esté preso. Fortalézcanse con el Evangelio, con la fuerza de Dios. Entonces, la fortaleza viene de Dios. Sufre por el Evangelio, dice. Sufre por el Evangelio sostenido por la fuerza de Dios. Pues yo estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio y yo sé que quien me da la fuerza es Dios. Y tengo la confianza en Él. Entonces, este pasaje me da, David, más ánimo, más confianza, más seguridad
y sea donde sea, voy a llevar la palabra del Señor. Y es una manera de trabajar y servirle al Rey de Reyes. Adelante, David. Pues ya lo decía Jeremías en el capítulo 31, el versículo 34. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, oráculo de Yahvé. Cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Y esta cita bíblica cierra un poco lo que te acabo de decir, mi hermano, mi hermana, que muchas veces confesamos y ahí lo seguimos trayendo. Si hay algo, bueno, no llamarlo defecto, sino algo malo que tuviera Dios, es su mala memoria. Cuando nos ha perdonado, ya no se vuelve a acordar jamás de lo que nosotros hicimos. Entonces, confiados en la misericordia de Dios, tengamos siempre eso. No se nos olvidan las cosas que hicimos, el daño que hemos hecho. Nunca se va a olvidar. Al contrario, está ahí y está presente, como el aguijón ese que Pablo le pegaba con las patadas. Pero ¿sabes para qué está? Para acordarte de dónde vienes. Para que ya no regreses al lugar donde saliste, a tu Egipto, a tu atadura. Para eso está la memoria, pero recordemos lo que hicimos para empezar a hacer mejores obras. Hay tanto que hacer. En nuestra iglesia siempre hay un lugarcito para cada uno de nosotros. Acércate a tu templo, a tu comunidad. Puedes pintar, puedes limpiar, puedes hacer la colecta, proclamar la palabra, meterte a un coro, hacer ya algo. La verdad, son 300 personas que hay en parroquias grandes que entran, o en la curva que son como 800, pero ¿cuántos en verdad están dedicados a Dios en el servicio o en la entrega? Nomás son católicos domingueros. Pues el Señor, pues que todo lo sabe también que a veces pues está el trabajo y todo eso, pero tenemos que dar un poquito más. Dice, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no me vuelva a acordar. Qué hermosas palabras, Memo, de misericordia puro de nuestro Señor y nuestro Dios, Señor Jesús y del Padre. ¿Cómo ves, Memo? Pues mira, aquí como nos dices de un lugarcito. Y hay muchos lugarcitos y lugarzotes. Hay muchas personas que me han dicho, es que yo no encuentro mi sitio. Es que no te has levantado. Ve y búscalo y verás que el Señor te tiene un lugar especial donde te necesita. Ya casi llegamos al final del programa, pero quiero compartirles este mensaje que me estoy aprendiendo, que me gustó mucho. Es en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice, no te avergüences, pues, del martirio de nuestro Señor, ni de mí, al verme preso. Al contrario, sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Entonces, si estás sostenido por la fuerza de Dios, el Señor es quien me sostiene. Y estoy dispuesto a sufrir donde el Señor me llame para darle la gloria a Dios Padre. Adelante, David, porque ya mero llegamos al final. Pues mira, pues aquí estamos y nosotros también ofrecemos nuestras intenciones, este servicio que lo hacemos con tanto amor y con gozo todavía, por Mama Cande ahí de Rectoría Dios Padre. Se nos cayó una señora de 87 años y como 60 en el servicio. Es un pilar tan fuerte de la comunidad. Ahorita no está yendo para que el Señor la levante de ahí, Memo. Y también quiero pedir por Ulises, si lo conoces, y su esposa. No los conozco. Ulises, sí, Ulises Cabello. Oh, sí. Le mandamos un cordial saludo. Y un abrazo, Memo. Ulises, un abrazo. Dios siempre tiene un porqué. Tú vas a ver la mano poderosa, Ulises, de Dios en ti, en tu vida, porque eres un excelente servidor, y que a tu esposa la bendiga también. Por todas las comunidades que ahorita están temblorosas, por todas las comunidades donde se ha metido el chisme, la crítica, por ellos vamos a ofrecer también este servicio. Nuestras carencias ofrezcamos al Señor por tantas necesidades. Pido en especial por mi madre santa y por mi suegra,
para que el Señor les dé paz, les dé tranquilidad, les dé salud, ¿verdad? Sobre todo pido por ti, Memo, también, fíjate, porque gracias. Cosas que tenemos, que podemos ofrecer, y el Señor no se queda con nada. Y con esto voy a terminar yo, si quieres, Memo. Juan 15:9. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Jesús lo que hoy quiere es que nosotros permanezcamos en su amor. Que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Ni siquiera dice he venido a hacer mi voluntad. Y nos deja un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Mis hermanos, si empezamos a hacer eso, no va a cambiar el mundo, pero sí nuestro entorno, cambiando nosotros mismos. Vamos a hacer tantas y tantas cosas. En especial quiero la conversión de mi hijo Edson, la conversión de mi hija Daretsi, la conversión de mi hija Yasmín. Pido en especial por mi matrimonio y la conversión de mi esposa y la mía. Muchas gracias, Memo. Pues hay que darle las gracias a Dios. Y sí, Ulises, en uno de estos sábados estará con nosotros él y su esposa. Y yo creo que va a ser un programa muy interesante, y también nos vamos a preparar para un programa muy bonito, especialmente para los niños. Mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Si Dios lo permite, para el próximo sábado estaremos nuevamente. Y recuerden el Salmo 4:9 que dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Y recuerden algo bien importante que todos sabemos: Dios es amor y te ama. Y te ama. Bendiciones.